¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, como siempre, a En Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Bien. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados, el doctor Carlos Coria, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos... Presentarle aquí al doctor Carlos Caro. ¿Cómo ve esta situación? Usted es abogado litigante. Abogado ¿cierto? litigante, efectivamente. ¿Y qué le genera todo esto? Fíjese, ese es un problema lamentablemente crítico dentro de todo lo que es el sistema de administración de justicia. Y la verdad que la historia de las reformas del Poder Judicial proviene del siglo XIX y hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de poder resolver este problema mediante un plan de largo plazo. De hecho, de momento, ¿qué tal, Aníbal? De momento tenemos muchas mesas de trabajo en diversos sectores, Poder Judicial, Ministerio Público, diversas entidades de la Administración de Justicia, pero lo que no encontramos hasta el momento es un verdadero plan en términos de Estado con la finalidad de establecer políticas duraderas y de largo plazo. Se supone que la llamada Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre este tema, que es un órgano interinstitucional, que tiene ya un plazo de duración bastante importante dentro del funcionamiento del Estado peruano, no ha podido articular un proyecto de trabajo de largo plazo que permita luchar, poner freno, mitigar todos estos temas vinculados a la corrupción. De manera que, de momento, esta comisión de los notables que ha constituido el Poder Ejecutivo, con un plazo, a mi juicio, ridículo de 12 días, para poder elaborar un informe donde muy poco se va a poder decir, ni hay mucho que inventar, porque planes de reforma judicial existen por todos lados. Yo creo que va a ser nuevamente un saludo a la bandera, como en su día lo fue la Comisión de Integridad Presidencial, que ha elaborado un informe y hoy en día nadie se acuerda de sus conclusiones. Entonces, creo que es fundamental el esfuerzo interinstitucional. Por ejemplo, en la composición de la comisión... Como abogado litigante. O sea, yo, como ciudadana y periodista, y que doy las noticias y hablo sobre la justicia que se tiene que encontrar, yo siento que me estoy burlando de la gente a la hora de decir, bueno, ahora el Ministerio Público tendrá que acusar, ¿sí? ¿Acusará? Ahora el Poder Judicial va a tener que sentenciar, ¿sí? ¿Va a sentenciar? Entonces, por eso le pregunto a usted, que va todos los días al Poder Judicial, que tiene que ver en el Ministerio Público cómo va el proceso, cómo se hace la acusación, ¿qué es lo que siente con esto? O bueno, sabíamos que esto pasaba, ya, es como que más de lo mismo. Yo creo que desde la perspectiva de los abogados y de lo que estamos además en la academia, pues somos profesores de Derecho, consideramos de que esta es una oportunidad de las tantas que ha tenido el Perú. ¿No le sorprenden los 10 poder, verdecitos? Para nada. No le sorprende. A nosotros no nos sorprende lamentablemente nada. Hemos visto esto antes y seguramente lo vamos a seguir viendo. Y no pueden denunciarlo, en el futuro. Ese es el problema. Y el detalle es de que, digamos, un proceso, desde el punto de vista legal, más allá del juicio ciudadano, tiene que someterse a una serie de plazos, debido proceso, y no se puede anticipar muchas veces conclusiones, por más de que creamos de que detrás de esto hay responsabilidades de toda naturaleza. Bien, vamos a saludar a nuestro segundo invitado, doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, que ya está con nosotros acá. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, esta tarde se han divulgado algunos audios más y en uno de ellos se alude a un personaje Miki y luego se dice que hay que contactarlo para que se comunique y para que hacer posibles las prácticas de la hija de una de las personas que interviene en la llamada en el estudio Torres Lara, lo que ha suscitado que la gente asocie el nombre Miki con Torres Lara, evidentemente, y ha provocado una reacción de ese congresista y otro audio más en el que se menciona a Luz Salgado. Vamos a conocer lo que dicen los audios y también lo que han dicho estos dos congresistas de Fuerza Popular a propósito de las menciones o alusiones a ellos en las grabaciones. Thor. Pollito, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Qué tal lo pasado? Bien, Doc. Trabajando. ¿Qué? ¿31 no está trabajando? Sí, de la chamba. Ya. ¿Y la noche dónde pasaste? En mi casa, tranquilo. Me hubieras avisado para irte a ver, compadre. ¿Ah? Si me hubieras avisado para irte a ver a tu casa. ¿Cómo? Será para otro día. No, digo, yo también en casa. Ah, mira. Sí, hermanito. Y a otro día nos reunimos pues, para pasarlo juntos, ¿no? Ya será, si Dios quiere, próximo año.
¿Y cuándo hacemos la reunión con reunión. los amigos? Con los tres patas. La otra semana, la próxima semana. Ya. Mañana hablo con los tres, ¿ya? Ya. Ya, entonces está pendiente eso. Toñito, te llamaba por lo siguiente, esto es urgente, hermano, a ver si me das una mano. Escucha. Ya. Quiero que le hables a Miki Ya. para que en el estudio Torres, Sí. mi hijita Sandrita haga sus prácticas, pues, hermano. Porque ella ya. le falta derecho corporativo, porque ya sabe civil, sabe constitucional, todo, le falta corporativo. Y este es Ya. el último año, pues, para que pueda graduarse, necesito urgente. Ya, perfecto. Pero llámalo, pues, sácame una cita, ¿cómo hago? Ya, yo Mañana hablo con sí. él. Ya, Ya, pero yo puede llamar a la hora y me avisas si puede ir mañana a verlo, Ya. porque mi hija vaya a verlo. Ya. Ya, Ya, pues, pues. Toñito, ¿ya? Fantástico. Entonces espero tu llamada. Ya. Ya, ¿Dónde han y- estado? No llegué a ir. Han estado en el año judicial ahí en el... Acaba de terminar la apertura del año judicial. Ya. Sigo de presidente, hermano, por esa buena noticia. Felicitaciones, carajo. Sí. Sigo de presidente de la segunda sala penal. Ya. Así que ya, pues el hombre ha cumplido, por si acaso. ¿Y cuántos están Estaba- llorando? ¿Ah? ¿Y cuántos están llorando? Varios, pues varios. Ya tú sabes cómo es esto, pues, hermano. Así es, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Claro. Por eso, el equipo está Bien. funcionando bien, hermano. Ojalá y que sigamos así nomás. ¿Ya? Claro, qué bueno. Ya, ¿Y para Toñito. dónde se van ahora? Ahorita estamos yendo a almorzar al Country Club, pues, ¿no te he invitado? ¿Dónde? Al Country Club, el año pasado triste. No, el año pasado. El equipo está funcionando, efectivamente. Y el hombre ha cumplido. El hombre ha cumplido. Ratificándolo como presidente de la segunda sala. Claro, porque cuando se forma el año judicial, o se hace el año judicial, los presidentes de corte, en este caso el presidente de la Corte Suprema, designa a los magistrados de cada sala y por lo tanto designa al presidente de cada sala. Y para que Inostroza, que era menos antiguo, fuera presidente de una sala, tenía que ponerle 4 menos antiguos y a los antiguos distribuirlos en otra sala. Eso era decisión libérrima del presidente de la Corte Suprema. El señor Duberly Rodríguez, Sí, claro. Así es. ex presidente. O sea que hay varias cosas en los audios, pero ahora vamos a conocer lo que ha dicho el congresista Miki Torres a través del Twitter. Dice Miki Torres, indignado, en un audio recientemente difundido, 2 personas conversan sobre algo de lo que nunca me enteré. No recibí recomendación alguna. El estudio del cual ya no formo parte, ni recibió recomendación, ni contrató a la persona mencionada. A ver, ¿vamos con el tuit del Poder Judicial o con el segundo audio, por favor, si nos confirman? Vamos con el audio en donde hacen alusión también el señor Inostroza a Luz Salgado. Dice algo así como, ella es amiga. Escuchemos. Aló. Toquito. Hola, ¿qué tal? Hermanito, disculpa, mi seguridad está ya hace una hora ahí. Su secretaria le ha dicho que espere nomás. Sí, ya está subiendo. Acaba de terminar la reunión con Luz Salgado. Ah, disculpa, hermano, disculpa. No, está subiendo Es ya. amiga, cualquier cosa Luz es amiga, ¿ya? Ah, sí. Sí, ¿ya? Ya, Sí. listo, hermano. Chao. Ya, oye, ya está todo, ¿ya? Ya, ok. Listo. Gracias. Claro. Y la congresista Luz Salgado también ha respondido a través del Twitter. El señor Inostroza no es mi amigo, no tengo ninguna amistad con él. Lo conozco solo de actividades protocolares. Insisto en lo que dije hace unos días. IDL debe difundir todos los audios. El país merece respeto y no que una ONG los administre políticamente. Sí, la verdad es que a uno lo mencione el juez Inostroza en una llamada le crea un problema tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, en los dos audios, el congresista Miguel Torres asegura que no ha habido nada, o sea, que no hubo ningún pedido, que nunca se dio. Ahora, yo digo, el señor Inostroza pide cosas por pedir nomás, porque también habla sobre pasajes en otro momento, los pasajes para Rusia y todo, y después la federación, el señor Oviedo salió a decir que nunca le ha dado nada. Entonces, no sé, o señor Inostroza, o a veces sí hace y a veces no, o pide muchas cosas. También dijo que esto que le había pedido al señor Chávarri como un favorcito, ayúdame con este papeleo.
tampoco nunca se dio, que nunca pidió el certificado, que se fue de viaje, que regresó y nunca lo pidió. Yo no entiendo la verdad. El equipo no estaba funcionando entonces. No sé, a ver, acá los abogados que saben un poco más de estas cosas, a ver, doctor Quiroga, explique. Bueno, lo de Miki es fácilmente comprobable si la chica ha practicado o no ha practicado en el estudio, ¿no? Lo de Luz Salgado es una mención, parece más una fanfarronada, por si acaso Luz es amiga, ya, ok. Si le dieron o no le dieron los papeles, todo parece indicar que sí, pero no es función del fiscal de la Nación atender requerimientos pues, de papeles, ¿no? Para eso hay una mesa de partes y hay funcionarios encargados de eso. Evidentemente le han hecho un favor, sobre todo si pudo viajar, porque era un requisito que le pedía el consulado. Y lo de los pasajes también es un tema que habrá que comprobarse si finalmente fueron dados o no por la Federación. Esto es un principio de prueba que articular fuerzas alrededor, digamos, de las instituciones. Necesitamos un ministro que geste una campaña, digamos, a nivel de las instituciones públicas para poner freno y elaborar un plan de lucha contra la corrupción. Como he dicho también hace un rato, tenemos ya la herramienta, que es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. El problema es de que hay que echar el mecanismo a caminar y para ello se requiere un catalizador que debería de ser, en este momento de crisis, que es una oportunidad, el señor ministro de Justicia, que lo que yo creo que va a pasar ahora es que va a cubrir el puesto dentro de lo que es la línea de flotación, tratar de navegar en la crisis hasta que haya el próximo cambio o recambio del sector justicia. O sea, no albergo en verdad grandes expectativas a partir de esta designación. Sí, bueno, coincido con Carlos porque dotes de jurista o de jurisconsulto no se le conoce, es un congresista de la República. Y ayer hubo un mensaje interesante porque de alguna manera se le ha ofrecido al presidente Vizcarra los votos de la bancada fujimorista para hacer la necesaria reforma del Poder Judicial. Entonces se requiere una persona que articule dentro del Congreso la posición del Poder Ejecutivo. Y un disidente de la bancada que además no sabemos, yo no lo sé si va a poder tener llegada a la bancada oficialista, va a ser difícil pensar que pueda hacer una gestión importante. Ahora, además de eso, el Ministerio de Justicia está lastrado por el INPE, ¿no? El INPE es una institución muy complicada que toma la mayor parte del tiempo del Ministro de Justicia, que en verdad no debería, en mi concepto, no corresponde a la cartera de Justicia, debería estar en el interior más bien, pero que hace que el Ministro de Justicia en el Perú se convierta en un ministro de penales y todo el tiempo está atendiendo al requerimiento de los penales. Y al primer motín, a la primera reyerta, al primer violado, al primer muerto en una cárcel, el que termina pagando los platos rotos del Ministro de Justicia. Y entonces pierde su rol de consejero, pierde su rol de asesor del presidente, pierde su rol de ser la voz jurídica más importante en el Ejecutivo. De hecho, tiene que haber habido una gran complicación para que en tantos días no se haya podido lograr un ministro de Justicia idóneo, ¿no? Entonces creo que ahí el presidente Vizcarra ha visto un poco complicada la situación. No sé si va a ser la mejor designación. Bueno, tal vez, efectivamente, pues no había muchas alternativas. Es una situación muy complicada, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando estábamos en la crisis de PPK, decía, ¿a quién va a poner en el gabinete? Y uno pensaba en ese momento que era la peor situación y que iba a ser difícil encontrar ministros que quieran aceptar ser parte de ese gabinete. Me refiero al gabinete de Mercedes Arauz. Pero no, cada vez en este país... No, y particularmente este ministerio, ¿no? Más complicadas claro. y más complicadas. O sea, necesitamos aquí efectivamente un liderazgo diferente, notable, ¿no? Y no pareciera, ojalá nos equivoquemos todos, ¿no? Y todos salgamos Por ejemplo, bien, una no pareciera ser característica en el Poder Judicial es que después de la presencia de Carlos Alonso Yussi, que lamentablemente falleció en la retoma de la embajada, no ha habido un líder en el Poder Judicial que saque adelante esa institución, y esta venida menos, porque todos los presidentes, los actuales y los anteriores, han convivido con esa situación. Usted le preguntaba a Carlos hace un rato si se sorprende con esa situación, y la verdad es que no nos sorprendemos porque convivimos con esta situación, administramos una pandemia en donde a los enfermos tenemos que decirles, bueno, mire, acá hay unos paliativos, pero ¿por qué se demoran tanto? ¿Pero por qué los procesos son tan lentos? Y administramos esta situación. ¿Cómo se puede administrar y torear los 10 verdecitos? ¿Cómo se puede? Es que esa es la situación anómala en donde la enfermedad ya se desborda, pero quienes no están en los 10 verdecitos, sino en el rogar, pedir la justicia, administramos esto todos los días y tenemos que someternos a los plazos y a la situación complicada pero son plazos del Poder Judicial. De los 10 verdecitos. O sea, no nos van a decir que si se nombra un juez con una cuota inicial de 10 verdecitos, ese juez que va a ser intachable
y que que sus sentencias van a ser justas. Tiene que entrar a recuperar, ¿no? No, Tiene que pues, entrar a buscar la forma ese juez que poder ha llenar pagado la 10 canasta. verdecitos como cuota inicial para poder ser juez, ¿cómo va a trabajar? Tiene que recuperarlo. Exacto, Pero entonces al no hace lado de justicia. eso hay jueces honestos y que trabajan fuerte, que tienen una carga de despacho muy fuerte y que literalmente están desbordados de trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo digo que administramos esta crisis, administramos la crisis en toda su dimensión. Y entonces, claro, falta ese liderazgo que saca adelante el Poder Judicial. Hoy día se ha complicado el tema en el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura está en ruinas, la verdad que el sistema está harto complicado, y si no hay un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Congreso para sacar adelante una verdadera reforma del Poder Judicial, del sistema de justicia, va a estar esto muy mal. Dos ejemplos. Primero, la Academia de la Magistratura no puede ser un coto de casa del Ministerio Público del Poder Judicial. Eso tiene que ser independiente, porque la Academia forma académicamente a los aspirantes a magistrados o a los magistrados. Con la escuela del señor Aguila. No tiene, no. No, lo que pasa es que cómo todo funciona. Tiene una labor académica y Por tiene que favor. estar en la academia. ¿Por qué un magistrado de la Corte Suprema es codirector de la academia? Él tendría que estar viendo sus expedientes, que Claro. cerro de expedientes tiene por resolver. ¿Por qué un fiscal tiene que estar dirigiendo la academia, de la cual no sabe nada, salvo poner a sus amigos o cerrar contratos o votar a la gente que les incómoda? Y lo segundo, la Corte Suprema tiene nominalmente 20 magistrados. Ayer los hemos visto cuando se han puesto todos en fila, pero trabajan 40 o más de 40. ¿Por qué? Porque hay una tara que viene desde el gobierno de Fujimori que ningún presidente de la Corte Suprema querido cerrar, que es nombrar salas provisionales. ¿Qué es una sala provisional? Un magistrado de la Corte Superior que es llamado a Lima, le ponen su cita de incolor y administra justicia en la Corte Suprema sin tener nombramiento constitucional del Consejo de la Magistratura. Y esa tara tiene 20 años. Y entonces hoy día hay más magistrados provisionales que titulares. ¿Y de quién depende eso? Del presidente de la Corte Suprema. ¿De quién depende que a Verónica Linares se la llame de la Corte de Ayacucho y se la ponga en la zona de confort de Lima? Del dedo índice del presidente de la Corte Suprema. ¿Y de qué depende que Verónica Linares deje de estar en la Corte Suprema y regrese a Ayacucho? Del dedo índice del presidente de la Corte Suprema. Porque si no le gusta cómo resuelves o no le gusta cómo está, con un oficio te regresan a tu sitio. Por eso es que se portó bien el hombre. Por eso que se portó bien el hombre. Se Por portó eso, bien el hombre, porque lo dejando al ponen de señor presidente Inostroza. y le ponen 4 provisionales. Y a los titulares los arruman en otra sala. Esa situación esquizofrénica en la Corte Suprema tiene que acabar ya. ¿Para qué la ley dice 20 si van a trabajar 45, 40? Entonces eso le da un gran poder a la Corte Suprema. A la Corte Suprema de Duberlí, a la Corte Suprema de Mendoza, a la Corte Suprema de Ticona, a la Corte Suprema de San Martín. Todos. A todos han utilizado Pasado por ese eso. sistema, pero por supuesto. Todos han convivido con esto. O sea, no solamente los consejeros del Consejo Nacional de Magistratura, no solamente en la Academia de la Magistratura, sino también en la Corte Suprema. O sea, porque hablamos de las salas que presidía este señor Inostroza, pero ¿y a sus costados? ¿A sus costados quiénes estaban? ¿Quiénes eran los que veían o los que firmaban también esas sentencias que a nosotros nos ha indignado? Eran otros vocales supremos, también Provisionales. provisionales. Algunos de ellos Sí. reprobados en el examen de acceso. O sea, tenía una persona que daba el examen de concurso, la jalaban, no calificaba para ingresar a la Corte Suprema, pero entraba por la puerta de la provisionalidad. Y es esa contemporización de la que habla Verónica, o esa actitud contemplativa la que ha hecho que deba renunciar Duberlí Rodríguez, Así porque, es. digamos, lo ha tenido a la vista de todas maneras. Bueno, él y todos. Y todo, Todos. claro, pero Así es. mientras más encumbrado Entonces, esté en la estructura... ¿Qué se de- requiere? sí. ¿Qué se requiere? también. Sí. Que dentro de la Corte Suprema emerja un nuevo liderazgo, quizás una persona más joven, pero con ideas muy claras y que tenga firmeza, inclusive con sus propios colegas, ¿no? Ujú. Esa es la parte complicada, porque en verdad el tema de la independencia judicial queda básicamente cuestionada con esta larga historia de la provisionalidad, ¿no? Si nosotros vemos las estadísticas del Poder Judicial, lo que vamos a poder ver fácilmente es que en verdad los casos verdaderamente importantes son los casos que son realmente atendidos por los jueces supremos, Ujú. pero en verdad más del 90% de las causas son atendidos por practicantes, asistentes,
personas que le prestan un servicio, digamos, permanente a la Corte Suprema, y donde al final los vocales supremos ni siquiera se enteran de qué cosa es lo que están resolviendo, porque este es un tema que, como no llamó el amigo, no llamó el compadre, no hay abogados importantes en el caso, No hay hermanito. no hay el No está el hermanito, hermanito. Claro. no hay el lobby, El chilcanito. entonces al final lo terminan decidiendo los asistentes o colaboradores de la Corte Suprema. La Corte Suprema debería de ser una instancia que tenga un manejo de los casos más importantes, marcando una tendencia jurisprudencial sobre casos que tengan un impacto en la sociedad, pero sobre todo marcando la política judicial. Y eso no lo podemos hacer con una Corte Suprema que tiene que resolver 10.000 expedientes al año. Y justamente por eso se produce el problema que ha señalado Aníbal, porque la provisionalidad viene como consecuencia del hecho de que muchos casos llegan a la Corte Suprema. Y esto es algo que se debería de recortar, ¿no? Total. Y los expertos en reforma de justicia lo vienen diciendo hace más de años. 50 años. Y ninguno de ellos ha sido convocado en la comisión presidencial, donde solamente se ha puesto a personas que tienen, digamos, cierto lucimiento desde el punto de vista de lo que es la ética, la probidad, pero desde el punto de vista de lo que es conocimiento técnico, No. ¿No? yo no he visto ni un insumo, ni un profesor Ninguno. que lleve estudiando la reforma durante 20 o 30 años y Nadie. que ha escrito muchos libros sobre el tema. Así es. No los hemos visto ahí. Sí, bueno, por ejemplo, hoy día a los magistrados tienen la política a partir de Duberlí de que después de la audiencia, vista la causa, ya no se puede hablar con ellos. Entonces uno toma un caso y quiere explicarle el caso al magistrado en el Palacio de Justicia, en el horario de atención no lo reciben. Algunos reciben una vez por semana, otros no reciben. Entonces, ¿a qué obliga ese sistema? A utilizar a los operadores, Claro. Los mercados a negros. utilizar a los familiares, justamente para hacer lo que Carlos ha señalado hace un rato, y es poder hacerse escuchar, Ujú. ¿no es cierto? Cuando lo normal y natural es que uno lo escuchen, cuando tiene una causa que defender en el horario que corresponde en el despacho judicial. La corrupción no se hace en el despacho judicial. La Se hace a corrupción través de los afuera, operadores, en claro. las reuniones, en los cumpleaños. Y lo segundo, si hay tanto trabajo y hay tan poco presupuesto del Poder Judicial, ¿cómo es posible que los magistrados estén asistiendo a almuerzos pues porque el cumpleaños de un futbolista de los años 70? Para ¿O su cómo es foto, posible para que su foto. se gasten $16.000 en viáticos y pasajes para ir a la China? Y además con un desparpajo impresionante, porque Duberlí dice, pero en la China está todo pagado, ¿ah? Yo solamente pagué el pasaje, pero le dan viáticos. Y los viáticos es para el hotel y la comida. Si estaba y si todo está todo pagado, pagado, ¿qué esos hizo con los viáticos van a viáticos? su Claro. bolsillo. Sí. Entonces, los jueces jóvenes, los jueces honestos, los jueces que se queman las pestañas porque los hay, trabajando hasta las 12 de la noche para sacar una sentencia, ¿qué ejemplo ven en eso? ¿Qué puede decir si ve que su jefe o el líder de su jefe está almorzando con Julio Meléndez o con Chumpitas o se está yendo a la China con su esposa cuando el Poder Judicial está como está? Entonces, no se puede decir que esto sea un tema que ha reventado, que es de ahora. No. Es un tema consuetudinario con la historia de la República, el cual no se quería borrar nunca. ¿Y por qué? Porque el poder político siempre ha querido tener de la mano a un perrito amaestrado como es el Poder Judicial, que no le haga bulla. Porque, Verónica y Mario, un Poder Judicial autónomo, independiente y capacitado es también no solamente un ente que administra justicia a los ciudadanos, sino un órgano de control al poder. Contrapeso. Y al poder no le gusta ser controlado. Entonces vemos el caso de Chile o el caso de los Estados Unidos, donde el Poder Judicial se le para enfrente al Poder Así Ejecutivo. es. Entonces el Poder Ejecutivo dice, ¿yo por qué voy a crear Doberman que después me van a morder a mí? No, prefiero tener unos chihuahuas amaestrados a los cuales con una llamada telefónica consigo hermanito, lo que necesites hermanito, cuando quieras hermanito, por supuesto hermanito. Y de hermanito no pasamos. Vamos a ir nuevamente al Congreso un momento. Está Lourdes Paucar ahí, porque están pasando lista para la votación sobre lo que debe ocurrir con los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Adelante, Lourdes. Esa es la información que tenemos en el Congreso de la República, Mariluz. En estos momentos, Mario, están tomando asistencia para saber cuántos congresistas se encuentran presentes en el hemiciclo. Una vez que esto concluya, se va a proceder a la votación. Recordemos que lo que se está votando es el informe final de la Comisión de Justicia que aprueba o que recomienda la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, un dato curioso es que en esta remoción se está considerando a todos los que fueron miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, incluso a los renunciantes. Recordemos que, por ejemplo, ya renunció a ese cargo Orlando Velázquez, también Iván Noguera y Julio Gutiérrez. Ellos también están siendo considerados en
en esta resolución legislativa que va a votar el Congreso en los próximos minutos, junto con los consejeros que aún se mantienen en sus cargos. Estos son Baltasar Morales, Eber Marcelo Cubas y Maritza Aragón. Nos habíamos olvidado mencionar a Guido Aguila, quien fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y quien también ya renunció a su cargo. Todos ellos entonces están considerados en este informe. Esa era una de las dudas que se tenía, si es que finalmente se iba a remover a aquellos que ya habían renunciado por decisión propia. Y sí, el Congreso, de todas maneras, haciendo uso de sus facultades, va a votar el artículo o el informe de la Comisión de Justicia, que se basa en el artículo 157, que otorga al legislativo la facultad de remover a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura por causa grave. Se va a cerrar entonces la asistencia. Vamos a decirte, así es. Son 119 congresistas presentes, hay 5 con licencia oficial y 1 con licencia por enfermedad y 2 congresistas ausentes. Vamos a escuchar al congresista. Para reunirme con los portavoces y definir exactamente la hora, porque hay como 2 versiones. Entonces los señores portavoces antes terminan la votación y nos reunimos unos minutos y los demás congresistas nos esperan para que sus portavoces le puedan indicar cuál va a ser la hora exacta. Bien. Vamos entonces a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa. Has escuchado entonces, el presidente del Congreso ha señalado que una vez que culmine esta sesión del hemiciclo, los portavoces se van a reunir y es que habrá un pleno mañana. Lo que falta definir es la hora. Se había dicho inicialmente que iba a ser a las 9 de la mañana, sin embargo, la decisión final la tomarán los portavoces una vez que culmine esta sesión del Pleno. Han participado entonces voceros y congresistas de todas las bancadas. Algunas curiosidades que han ocurrido durante este debate es que durante el mismo se conoció que Vicente Ceballos es el nuevo ministro de Justicia. Hemos visto cómo durante el debate él ha recibido el saludo de varios congresistas, no solo de su bancada, sino también de otros grupos parlamentarios. También durante el debate, Héctor Becerril, el congresista que ya que tiene ya una indagación preliminar en la Comisión de Ética, ha reiterado nuevamente su inocencia, por decirlo de alguna manera. Él ha señalado que no ha hecho nada ilegal y que por el contrario se quiere afectar su imagen. Comentarte también que, vamos a ver si el tiro de cámara no nos lo permite, pero Luz Salgado se encuentra también en el hemiciclo del Congreso. Recordemos que ella fue aludida por uno de los audios del suspendido juez supremo César Inostroza. Vamos, ya se va a cerrar la votación, vamos a escuchar. De la votación, que no ha votado, por favor. Congresista Cheput, se ha movido su votación. Bien, vamos a proceder a cerrar la votación. Sí, votación cerrada. Bien, han votado a favor 118 congresistas, en contra 0 abstención. En consecuencia ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso. Por lo tanto, ha sido aprobada la remoción de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Hasta aquí, con el voto también de la mesa, hasta aquí solicito dispensa para poder proceder a tramitar el acta. Los que estén a favor, en contra. Perfecto. Abstenciones ha sido aprobado. Vamos, los señores, Por unanimidad, entonces, ha sido aprobado esta resolución. La convocatoria de esta legislatura extraordinaria, declaro por clausurada esta legislatura extraordinaria. Señores parlamentarios, por favor no se muevan, les solicito a los portavoces una reunión y dejando constancia a la ciudadanía que aparte de este proceso está el de la subcomisión de acusaciones constitucionales que corre otro trámite, el de la comisión de fiscalización y la propuesta para que la comisión de constitución tenga un acápite especial para la reforma constitucional. Se levanta la sesión. Concluye entonces la legislatura. Por unanimidad se aprobó la resolución legislativa
que recomendaba la remoción de todos los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Regresamos con ustedes más adelante, ya con posibles reacciones respecto al nombramiento de Vicente Ceballos. Volvemos con ustedes. Muy bien. Bueno, está algo que se a venir, imaginemos, ustedes también esperan lo mismo. Lo que ocurre es que en el Perú no hay vocación de renuncia. Como decía hace un rato, la gente se ciega y no se da cuenta que va a perder. Era mejor irse con dignidad, pero la dignidad es lo que menos existe, creo, en la administración pública. Y entonces, claro, ocurrió que el Congreso les termina dando una patada en el fundillo por unanimidad. Y entonces irse removido no es así, no es algo que prestigie precisamente a nadie. Y yo creo que ratifica la crisis absoluta del Consejo de la Magistratura y la necesidad de su refundación. Yo lo que creo que ahora hay que mirar para adelante, y creo que el debate debe de concentrarse en este momento en ver cómo se va a configurar el Consejo de la Magistratura. Hay que recordar de que siempre el poder político quiere tener de la mano la posibilidad de nombrar a los jueces, los congresistas, el presidente. Tenemos que buscar un mecanismo absolutamente técnico, un mecanismo absolutamente independiente y que genere transparencia, ¿no? La actual configuración donde el Ministerio Público manda a su representante, el Poder Judicial manda a su representante, se forman votaciones y campañas para elegir al representante del Colegio de Abogados, las universidades, los demás gremios. Hemos tenido en el Consejo hasta enfermeras, ¿no? Sí, claro. Que no tienen la menor idea de lo que es reforma de la justicia, pero están ahí nombrando jueces. Hay que tecnificar el Consejo, hay que crear un órgano de línea, por poner un ejemplo, ¿no? Tipo el IDECOPI, la Superintendencia de Mercado de Valores, tipo la SUNAT, con ese nivel técnico y que permita, digamos, evidentemente, la injerencia de todo lo que es el factor académico, el factor de lo que es prestigiar la administración de justicia. ¿Cómo se va a debatir eso a nivel del Congreso? Creo que todo el mundo va a querer meter mano para sacar una cuota de poder y cambiar un poco el ajedrez y volver tal vez a lo mismo. Creo que ahí la opinión pública y la ciudadanía tiene que estar muy atenta a ese debate que se va a producir en las próximas semanas. Sí, yo creo que hay una cosa que se llama el envión, ¿no? O sea, me preguntaban ayer, qué pena que la gente proteste contra la administración de justicia, que la ciudadanía esté tan descontenta. Yo decía que más bien era una cosa buena, porque peor sería que la gente fuera indiferente y que todo el mundo pensara que ese es el mejor de los mundos. Y aprovechando esa circunstancia y lo que ha ocurrido hoy día en el Congreso, creo que la próxima semana podría intentarse una legislación, como dice bien Carlos, en donde se despolitice por completo la administración de justicia, el nombramiento, y que los mejores vayan a la administración de justicia. Es decir, el sistema económico, el sistema cultural, la seguridad, la represión de los delitos, el tema de las violaciones o el tema de los delitos económicos que ahora están en riesgo si no tenemos un Poder Judicial ciertamente independiente y ciertamente capacitado. Para eso a la Corte Suprema tienen que llegar los mejores juristas, y no es así. Y los jueces tienen que ser los mejores juristas, y no es así. Esa reforma ya se hizo en México y por lo menos en la justicia federal se ha logrado. Entonces hay que aprovechar lo que ha ocurrido hoy día para que que se cree en las próximas semanas no tenga injerencia ni del Poder Ejecutivo, ni del Congreso, ni de nadie, que sea un tema académico. Y poner, por ejemplo, la Academia de Magistratura en una universidad privada, hacer un convenio y hacerlo como una maestría, en donde uno ingrese por sus méritos, dando concursos y sea aprobado por sus méritos, y no que sea un ente apéndice del Poder Judicial con las taras y las disfunciones que tiene hoy día el Poder Judicial y el Ministerio Público. Bien. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Para más, vamos a tener durante la próxima. Pero es una buena noticia, ¿no? Hay que terminar optimista. Lo que ha pasado en el Congreso por unanimidad es una buena noticia. Por lo menos hoy día acabó esa fase negra del Consejo de la Magistratura. Muy bien. Se acabó. Gracias. Nosotros también. Nos vemos el lunes.